Y comienza este hombre. Pero el profeta Elías le había preguntado a este hombre, mediante aquel camino, Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y me llama la atención de Eliseo, que Eliseo no pidió casa, no pidió carro, no pidió comodidad terrenal, no pidió nada perecedero, pero pidió la doble porción del Espíritu Santo. Eliseo no estaba conectado con lo terrenal, Eliseo estaba conectado con lo sobrenatural, porque Eliseo conocía un principio en su vida, que si tenía la doble unción del poder de Dios, lo tenía todo, porque la unción abre camino en medio del desierto, la unción hace maná del cielo para su vida. Eliseo sabía que si tenía la doble unción, lo tenía todo, mi hermano. Ahora, ¿qué estamos pidiendo nosotros? Si ahora viniera un Elías y nos preguntara, ¿qué quiere? Ay, Señor, que me baje de peso. Ay, Señor, quiero esto. Ay, Señor, quisiera esto. Y quizás nunca vamos a pedir la doble porción del Espíritu Santo, porque quizás estamos más conectados con lo terrenal que con lo sobrenatural de Dios. Eliseo nos deja a nosotros un gran ejemplo en su ministerio. Y dice que cuando Elías trascendió, soltó aquel manto, y aquel manto de Elías cayó sobre el suelo. El manto representa autoridad, cobertura, llamado, unción. El manto no tiene cualquier símbolo, tiene un gran símbolo, que es primero autoridad, unción, llamado, protección. El manto para nosotros simboliza el Espíritu Santo. Si usted tiene el manto que es el Espíritu Santo, usted lo tiene todo, porque tiene autoridad para reprender los demonios, tiene autoridad para hablarle al enemigo, tiene autoridad para que las tinieblas suyas de su casa, de su familia, porque el Espíritu Santo le da esa autoridad a los cristianos. Si tiene el Espíritu Santo, tiene esa unción, y esa unción abre que los desiertos se abran. Esa unción provoca que los cielos se abran y que fluya el maná del cielo. Esa unción provoca que los enfermos seamos sanados. Si tenemos la unción, tenemos provisión, tenemos milagro, tenemos sanidad, tenemos una familia restaurada, tenemos todo, mi hermano. El problema, ¿sabe cuál es? Que no queremos pagar el precio de la unción. El deseo del Señor es que todos los cristianos tengamos la unción de Él. Ahora la pregunta, ¿todos los cristianos lo tenemos? Quizás no. Quizás no. Porque no ha habido perseverancia. No ha habido fidelidad. Eliseo se volvió un fiel a su Señor. Eliseo se volvió un hombre confiable en la vida de Elías. Eliseo provocó esa fidelidad en sus actitudes, en sus acciones. Ahora, ¿cómo Dios va a confiar en nosotros si no hemos aprendido ni siquiera el primer principio, que es perseverancia? Hay 3 cultos seguidos, voy a ir en el segundo. No hay perseverancia. Qué lástima que líderes se vuelvan así tan flojos. ¿Qué legado estamos dejándole a nuestro remanente que el Señor nos ha puesto en nuestras manos? No hemos sido fieles en lo poco, tampoco vamos a ser fieles en lo mucho. Queremos la doble unción. Le pedimos a Dios que Dios nos use, le pedimos a Dios que Dios haga lo que nosotros queremos. Ahora le preguntamos a Dios, ¿qué quieres tú que haga yo por ti?
Eliseo le demostró no solamente a Dios su fidelidad y la perseverancia, sino que a Elías también. Elías sabía que al soltar el manto no iba a estar en malas manos. Elías sabía que quien iba a agarrar aquel manto iba a hacer de ese manto lo que Dios estaba queriendo hacer en Israel. El manto es la presencia de Dios. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros con la presencia de Dios en nosotros? Estamos utilizando, estamos dando una buena administración a ese manto. El manto representa lo que el hombre de Dios porta. A Elías Dios le dio un manto y a través de aquello Dios se manifestó muchas veces. A Eliseo le da el mismo manto, pero a Moisés le dio una vara. A Sansón le dio una quijada de un asno para vencer sus enemigos. Cuando aquel hombre está frente a aquel mar rojo, Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Toca las aguas. Moisés tenía una vara, y esa vara era el símbolo del Espíritu Santo, el que iba a abrir aquel mar, el que iba a abrir un espacio para que su pueblo caminara. Moisés tenía la unción de Dios. Pero en un momento quizá Moisés: Señor, ¿qué hago? Los enemigos me toman, nos van a matar, nos van a destruir. Dios, ¿qué hago? Y Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Cuando los filisteos estaban atacando a Sansón, Dios le dice: toma esa quijada de asno, haz con ella lo que yo voy a hacer en ti. Ahora Dios nos pregunta a nosotros: ¿qué tiene usted? ¿Qué le ha entregado Dios a usted para poder vencer a sus enemigos? Porque las iglesias están siendo derrotadas, porque el cristiano está siendo derribado fácilmente, porque se ha olvidado de la unción del poder de Dios. Porque la unción del poder de Dios se consigue mediante búsqueda. Si no hay búsqueda, no habrá unción de Dios. Y es ahí donde la iglesia no queremos pagar el precio. La iglesia vive relajada, la iglesia vive confiadamente. Los problemas están avanzando, las obras de Satanás están avanzando y la iglesia tranquila. El manto, que es aquella túnica que a José se le fue dada, que es el mismo manto, lo que el Padre le hizo a aquella túnica a José, era una cobertura, porque el manto simboliza una cobertura para nosotros. Cuando el manto está sobre un cristiano, no hay tiniebla que pueda destruirlo, no hay fuerza humana que pueda destruirlo, porque hay una cobertura. Pero cuando eso pasa en un cristiano, muchas veces va a despertar aquel cristiano con esa cobertura. Muchas veces vamos a despertar problemas, envidia, críticas y muchas cosas. Y a lo que pasó con José, cuando el Padre depositó aquella túnica sobre la vida de José, sus hermanos dicen que no lo podían ver. Y para poder estos hombres destruir la vida de José, ¿qué hicieron primero? Destruir la túnica, destruir la cobertura, destruir el manto que el Padre había puesto en la vida de José. Eso es lo que hace Satanás. Antes de tocarte a usted y a mí, lo primero que hace es tocar el manto que Dios ha hecho. Pero el diablo se equivoca, porque el diablo pudo tocar el manto literal de José, pero no pudo tocar el manto divino del propósito que Dios había marcado en la vida de José. El diablo podrá tocarte, el diablo podrá herirte todo lo que quiera, pero mientras que siempre esté bajo esa cobertura divina, no vas a morir, no vas a ser destruida. Quizás vas a sentir el dolor, quizás vas
el diablo quería era destruir la autoridad que Dios había delegado en la vida de José. El manto que el Señor nos entrega a nosotros, a cada uno nos entrega un manto. Ese manto, hermano, usted y yo lo debemos de cuidar. Ese manto usted no lo puede regalar. Ese manto usted no lo puede prestar. Porque si usted presta su manto, entonces queda sola, queda afuera de la cobertura de Dios. Puede impartir de ese manto. Puede impartir de ese manto, pero no regalar ese manto. Usted puede hablar y enseñar de lo que Dios le ha dado a usted, pero no delegar ese manto. Porque si usted delega ese manto, usted está perdiendo su autoridad. El Señor le ha entregado un manto al pastor Elmer. Y si él entregara ese manto, él se queda fuera de la autoridad de Cristo entonces. Por eso el manto no se puede prestar. El manto no se puede regalar. Porque entonces nos salimos de esa cobertura de Dios. Y entonces no vamos a hacer cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Eliseo le dice: yo quiero la doble porción de tu espíritu. Y Elías le dice: ay, supieras lo que tú has pedido, si te dieras cuenta lo que tú estás queriendo. Porque Elías venía de un ministerio no muy fácil, donde se tuvo que encerrar en una cueva lleno de depresión, donde miraba que cada vez que Dios lo usaba, el enemigo se lanzaba contra él. Elías sabía la experiencia de su ministerio, que no era fácil. Elías le dice: no te das cuenta lo que tú estás pidiendo, pero si tú me vieres ir, tú vas a recibir lo que tú estás pidiendo. Pero si tú no estás presente en el momento de mi ida, entonces tú no podrás tener la doble porción. Eso significa la perseverancia de este hombre. Hay mantos que vienen después de una humillación. Hay mantos que se activarán en nuestra vida después de un largo proceso, después de un momento difícil en tu vida, después que se levantaron contra ti, después que tiraron tu nombre por las calles del Iblis, después que se lanzaron para destruir tu vida espiritual, después que te gritaron cuanto quisieron a ti, y tú aprendiste a callar, tú aprendiste a estar en el silencio de Dios. Cuando tú dijiste: voy a pedir perdón, voy a perdonar a aquellos que me ofendieron, voy a aceptar que Dios necesita hacer algo en la vida de esta persona, entonces después de un momento difícil se activará ese manto del poder de Dios en nosotros, porque Dios dice: estás preparada, estás preparado, has aprendido a perdonar, has aprendido a olvidar, has aprendido a aceptar mi voluntad, por cuanto hoy yo activo ese manto en tu vida. Amén. Después de la muerte de Jesús, después de la muerte de Jesús, después del dolor de Jesús, después de aquella angustia en la cruz del Calvario, se soltó un manto poderoso. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó? Después de su muerte, después de aquella tumba oscura, después de aquellos latigazos, después de aquella cruz, de aquel dolor, de aquel odio que él pudo ver persistido en aquel pueblo, el manto se soltó. Cuando Jesús les dijo: váyanse a Jerusalén y no se muevan de ahí hasta que sean revestidos del poder que yo voy a derramar sobre sus vidas. Como un manto de poder que se activó después de las noches oscuras, después del lamento, después de las lágrimas, después del proceso, después del dolor, se activará ese manto poderoso sobre nuestras vidas. ¿Quiénes no califican para obtener el manto de Dios? Es aquel que no se ha negado a sí mismo.
se ha negado a Él mismo, no califica para portar la unción de Dios. Porque primero debemos de negarnos a nosotros mismos, entender que ya no es mi voluntad, es la voluntad de Dios, entender que ya no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere en mi vida. Entonces nos negamos a nosotros mismos. El que no toma la cruz, ese no califica para portar la unción de Dios. Para portar la unción de Dios significa que debemos de tomar esa cruz. Tomar esa cruz, mi hermano, y no soltarla por ningún momento en nuestra vida. Por muy duro que sea la prueba, por muy difícil que usted se lo esté pasando, esa cruz debe de estar siempre encima de usted. Esa responsabilidad debe de estar siempre en usted para poder calificar. Sí, aleluya. El que pone la mano en el arado y voltea a ver hacia atrás no califica para portar la unción del Espíritu Santo. Aquel que dice me voy a ir unos días de vacaciones y después voy a regresar a la iglesia, no califica, hermano. Usted vuelve a comenzar de cero. Cuando usted suelta la intercesión, la oración, la búsqueda y viene a comenzar en el 2026, usted va a volver a comenzar otra vez con Dios. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es capaz de portar la doble unción de Dios. Eliseo caminó fijamente hacia adelante y no miró hacia atrás los obstáculos, los problemas. Eliseo sabía los problemas y las circunstancias que Elías enfrentaba día a día, pero él dijo: yo quiero la doble unción de tu espíritu. Y cuando este hombre pide la doble unción de su espíritu, también pedía la doble unción de los problemas, porque más te usa Dios, más problemas vas a tener. Tan grande la presencia de Dios en tu vida, grande será la fuerza, la potencia del adversario que se levantarán contigo también. Pero Eliseo dijo: estoy preparado para eso. Quiero la doble unción de tu espíritu. Estaba seguro de lo que él quería. Elías es tipología de Cristo. Elías fue en un momento levantado hacia el aire y fue llevado a las alturas. Jesús, después de su resurrección, fue levantado en las nubes y se fue. Eliseo es tipología de la iglesia. De aquella iglesia que cuando Jesús